Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy una historia de Diana Hart y su título es Sin bendición. Comenzamos la lectura. Encargarse de un convento es una ardua tarea. Consta de muchas partes que se suceden una tras otra, sin consideración a la fatiga. La madre Ilustración tarareaba una canción mientras hacía sus deberes. Parece mentira que Dios no haya podido brindar una mejor organización de las tareas. Su rostro se arrugaba por el sol y por los agobios de la vida, haciéndole surcos que cruzaban su espacio facial de izquierda a derecha, igual que un tigre. Era una buena mujer, entregada a una vida célibe. Duerme en una habitación de una sola cama, que tiene una cruz con un Jesús ensangrentado cabizbajo, que refleje el sufrimiento y se traspase de generación en generación, que reviva. La luz es tan blanca que parece un hospital y se escucha también ese sonido del silencio profundo, el bullicio de lo que está ocurriendo secretamente en alguna otra parte. La nostalgia se apodera de ella cuando es invierno y llueve, pero el resto del tiempo está con una sonrisa en su pálida boca. Aprendió a leer cuando apenas tenía 3 años. Su madre le enseñó, así que ahora lee en latín, obras originales que revuelve entre los libros de su habitación. Se hizo religiosa cuando su casa no se quemó, en un incendio que arrasó todo su pueblo, dejando su casita blanca intacta. Es un milagro, pensó, y abocó su vida a los divinos caminos del Señor. Ay, Dios mío, Virgencita Santa, te pido que me des la fuerza para desterrar estos pensamientos impíos. Te he servido, Señor, en cada hora valiosa de mi vida y ahora me encuentro, ¿cómo decirlo, Señor? ¿Cuál es la palabra? La imagen del Jesús crucificado en su pared no le contestaba nada. Le habla y le pide piedad, como una cámara encendida, sintiendo siempre el ojo, la mirada observante. Casi siempre está sola con sus tareas. Barre lo que no tiene hojas y arregla lo que no se rompió, solo por costumbre, solo por si Dios está mirando. Y cuando no está sola está con la Madre Superiora, que suele cargarla con 2 o 3 veces más tareas de las humanamente posibles. La Madre Superiora suele decir que Dios nos creó con la fuerza de una hormiga, capaz de soportar varias veces nuestro propio peso. Yo no la veo soportando mucho peso a ella, pero tal vez es porque no es una hormiga. Dios ha de haberla hecho un bicho más sofisticado, como un avestruz. Esta mañana me mandó al mercado. Uso mi carrito verde para no romperme la espalda. No puedo mentir. Debo confesar que a menudo pienso en los trabajos no pagos para el Señor. ¿Quién paga los trabajos para Dios? ¿Quién gana? A veces tengo una pequeña duda, muy pequeña, con respecto a todo aquello de la recompensa, pero tengo fe de que sea cierto, de que todos estos esfuerzos me garanticen un pedacito de cielo. Al mediodía salvé a una gata de una muerte segura, una muerte horrorosa. Eso también debería significar algo para el de arriba. No es que lo esté esperando, es solo que no me parece ilegítima la pregunta sobre por qué. ¿Por qué? ¿Por qué de algunas cosas? La Madre Superiora me dijo sacrílega una vez, pero fue solo una vez, cuando le pregunté cierta cosa. Le pregunté si tal vez ella creía la posibilidad de que aquel suceso de mi infancia, que tanto marcó mi vida, cuando mi casa no se incendió por esas llamas, que si hubiera sido una casualidad. ¿Una casualidad?, se apuró en decir, con los ojos así enloquecidos. Eso fue un verdadero milagro, hija mía. Tus dudas son un sacrilegio. Creo que esa fue la última vez que le pregunté algo. Tuve dudas varias sobre las abejas cuando caminábamos por el jardín del convento, sobre unas palabras en latín cuando leíamos sobre las camelias y de algunas cosas relacionadas con el sexo, las que no se dicen en voz alta. Pero no pregunté nada. No pregunto nada más, por las dudas. Preguntar debe ser el mayor de las maldades para la Madre Superiora. El demonio tiene signo de interrogación, claramente. Supongo que mi miedo más grande ahora es quemarme sin su bendición. La Madre Ilustración miraba al Jesús en su cruz y le hablaba. Repetía los elementos de su historia personal, como si no hubiese hablado de ellos nunca, y le daba vueltas interminables a asuntos miles que se le repetían en la cabeza. Cuando llegaba la noche, todas las culpas bullían.
Las túnicas que cubrían su cuerpo y su cabeza caían. ¿Qué puede pasar con la caída del sol para que una mujer se convierta en otra cosa? Está tan lleno de mitos y leyendas el mundo de los hombres que todo el mundo se olvidó de observar a la mujer en sus transformaciones manifiestas. No es que yo tenga una doble vida, Jesús. Ya sé que si la Madre Superiora me viera se espantaría. Probablemente me excomulgarían de inmediato, o peor, es probable que me hicieran uno de esos exorcismos tan convencionales, con vómito verde y cabezas dando vueltas sobre sus ejes. Yo no quiero nada de eso. No quiero que mi casa se deteriore con las quebraduras del demonio, ni que mis ojos se salgan de las órbitas, verdes, enfurecidos, ni que me tiren agua bendita mientras me arde la piel. Pero es que no soy nada de eso, no soy un monstruo. No, es solo que tengo otras necesidades, Jesús. No necesidades superiores, ni nada que te alcance a ti, ni los talones ensangrentados que tienes, Jesús. No necesidades superiores, no. Son necesidades simples que invaden mi cuerpo humano. No voy al baile, ni me pongo unas faldas cortas para que no me toquen los hombres. Tampoco salgo a aullarle a la luna, ni me convierto en una princesa verde. Nada de eso, por la Virgen María. Lo mío tiene que ver con una chispa, con el deseo inquebrantable de ver las llamas ardiendo, no para lastimar a nadie, no para dañar, sino para regar su calor. Solo Dios sabe que yo fui mi propio milagro. La noche rasgaba el velo de la tarde y la Madre Ilustración empezaba a sentir un comezón en los dedos. Todo su hábito, tan prolijo y tan ordenado durante el día, sucumbía ante la picazón. Tenía que sacarse de encima cualquier atadura, cualquier tela que cubriera su cuerpo. Era el último jueves de agosto cuando se puso encima una polera de mangas cortas, negra, no demasiado ceñida, y salió sin que la Madre Superiora se diera cuenta. Usaba una puerta trasera que despedía a la gente por la cocina y evadía los controles de ruido caminando de puntillas en pie. Cruzó los jardines del convento como un ladrón y salió a las calles nocturnas, terreno de nadie, donde ni Dios está observando, para convertirse en otra. Tenía el miedo del castigo divino, pero más miedo le tenía su cuerpo, reaccionando ante la propia negación de su deseo. Ya lo había experimentado una vez, aquella tarde de febrero, en la que intentó evitar que el fuego brotara de sus dedos y terminó quemándose a sí misma, dejándose cicatrices para siempre. Se puede detener un impulso irrefrenable. Caminó hasta donde ya nadie la conocía, hasta donde nadie pudiera decir que la habían visto pasar, sin su hábito envuelta en su cara de fuego. Y es que hasta la expresión le cambiaba en el rostro. Pasaba de la carita dulce y tierna de una monja citadina a los ojos ardientes de un animal nocturno que está preparándose para atacar a su presa. Llegó hasta un pueblo vecino y vio las luces encendidas de una taberna. Entró allí, sintiendo el olor fuerte del whisky combinado con el tabaco y ese alcohol que ha quedado impregnado en los taburetes, en la alfombra repugnante del suelo. Todo parecía sucio, manchado. Dos hombres tomaban un trago ya vacío, con las cabezas agachadas hacia abajo, como si hubiesen estado allí siempre. Uno de ellos balbuceaba palabras incomprensibles. La madre se sentó junto a ellos y pidió el trago más fuerte, que se tomó de un solo sorbo, como si fuera un marino o tuviese un cuerpo recubierto por el aceite. Escuchó por un rato las palabras inconexas del borracho y salió prendida, como una bengala, de nuevo bajo el manto de la noche. El alcohol recorriéndole la sangre le hizo sentir que perdía la capacidad de ser la mujer diurna e incrementó la escisión. Miró a sus pies, que se dirigían hacia algún sitio, como si supieran hacia dónde, como si tuvieran conciencia propia. Se sintió hipnotizada. Dio vueltas por cuadras que no conocía o creyó no conocer, hasta que llegó el silencio. Una vieja gasolinera abandonada con las siglas de su marca caídas en el frente, la corrosión haciendo mella de los tanques embutidos y las plantas que, si se las deja, recobran el dominio de la tierra.
Olió el olor a la gasolina, filtrándose por los latones agujereados, y buscó gotas en el suelo igual que tesoros. Miró para todos lados. Una luz de color naranja alumbraba sobre su cabeza. No se veía a nadie en el horizonte. Algún perro ladraba alguna vez. No vio casas cerca ni divisó a ningún buen samaritano o samaritana que pudiera sufrir con sus acciones. Las manos temblorosas estaban listas para la acción. No es que quisiera, no es que su voluntad la impulsara hacia adelante. Era algo de adentro de ella, implorando salir, parecido a una enfermedad, tan parecido a su cura. Siguió absorbiendo el aire por unos minutos y fue allí cuando apareció esa sensación que había sido la fuente de todos sus movimientos. Purificar la tierra, como nuestro Señor el Eterno lo hubiera querido, limpiar, resolver lo impío, quitarle la fuerza, devolverle la pureza, purificar la tierra. Primero agarró del suelo un papel y sacó su encendedor de plata del bolsillo para prenderlo y jugar con él un buen rato. Le quemaba los bordes mientras sus ojos se iluminaban al verlo. Después buscó hojas secas y repitió la operación. Le gustaba ver cómo se extinguían en el aire. Gateó sobre el suelo hasta encontrar una rama a la que quiso quemar por un extremo, pero la humedad no se lo permitió. Siguió buscando entonces hasta que la tela reseca de un cartel de la gasolinera flameó con el viento frente a sus pupilas. Se acercó, estiró la mano como un mástil y encendió la mecha, que fue el único ruido que se escuchó en el lugar. El clic del chispazo del encendedor de plata. La tela comenzó a encenderse de inmediato, conectada como estaba con los letreros de madera de la entrada. El fuego empezó paulatinamente a apoderarse del lugar. La sonrisa se dibujó en su rostro. No soy mala persona, Jesús, te lo juro, no me veas. Tengo que hacerlo para limpiar la tierra de lo impío, te prometo que nunca más. Que esta será la última vez, solo una chispa más. Mañana lo dejaré, mañana seré otra. Dios mío, ¿por qué me hiciste con esta sed? ¡Qué castigo cruel es existir! ¿Cómo puede funcionar un libre albedrío que nunca esté libre? Se alejó de allí, de atrás, y dio atrás 2 pasos, 10, 100 pasos, hasta que oyó el sonoro crujir definitivo de las estrellas. Las llamas llegaron a lo hondo de los empotrados atravesando las mangueras, y en un abrir y cerrar de ojos el lugar estalló por los aires. Todas las máquinas se regaron por el entorno con flamas en sus costados. El cielo se volvió de día por un solo segundo, en el que la Madre Ilustración se sintió entonces un poco más cerca de Dios. Volvió al convento de puntillas. El frío no penetraba en sus huesos. Se fue a dormir como un marido que no escucha los llantos de ningún bebé. Cuando se despertó, se miró al espejo. Se veía y podía ver la banda en la que se movían sus emociones. De noche, la barca de su ánimo transitaba por un lado de la banda, y de día, su ánimo transitaba por otro. Se vistió con sus hábitos, bajo los cuales ocultaba su cabellera espesa, y se puso los zapatos negros que tanto gustaban a Jesús, o eso creía ella, que imaginaba tener su aprobación desde lo alto de la cruz. Estiró su cama con sábanas duras y almidonadas y fue a desayunar. Allí estaba ya sentada la Madre Superiora, con su cara sin sonrisa y los ojos de siempre buscar algo por lo que llamarle la atención. Se había demorado demasiado en levantarse y ahora el proceso de poner el agua, servir la mesa, colocar las piezas de pan y la mantequilla demoraría más de lo que la madre estaría dispuesta a esperar sin hacer un comentario maléfico. «Discúlpeme, madre, me demoré un poco al bajar. No es que me costara despertarme, es que estaba conversando con Jesús. Discúlpeme». «Jesús odiaría, niña, verte con esas ojeras. ¿Qué no has dormido? Pareces un trapo viejo. Podría tomarse del cabello y encerar todo el suelo con tu cara. Le suplico que no haga eso, madre». «¿Por qué? ¿Acaso no lo mereces?» «Discúlpeme, madre, no volverá a ocurrir». El pan se fue enfriando entre los dientes de la Madre Superiora, que comía como si estuviera en un banquete canónico con el mismo Papa. Con el pecho totalmente erguido, la actitud altiva parecía salida de un cuadro antiguo. Tenía el cutis terso, tan blanco que se le veían las venas. Una centena de minúsculos pelos blancos asomaban en su barbilla abriéndole los poros.
Había un gesto parecido a masticar con desprecio, pero cuando no tenía nada de comida en la boca. Necesito que cumplas con las tareas de hoy, pero no como ayer, que dejaste cada cosa incompleta, un poco descuidada y mal hecha. Necesito que esta vez te concentres en lo que estás haciendo y lo hagas bien. ¿Me escuchaste, Ilustración? Sí, madre, sí. Creía haber cumplido bien mis tareas, no sabía que había quedado mal hechas. Pésimamente hechas, niña. No le prestas la más mínima atención a los detalles. Parece mentira que no te des cuenta. ¿Es que acaso no observas? Cuando miraba a la Madre Superiora no sentía ira en su pecho, tampoco una caricia. La observaba con distancia y lejanía, como un estudiante de sociología que se sienta por primera vez en un parque a mirar las conductas de las gentes. No se llevaba ninguna sorpresa. No había un dolor en sus palabras punzantes después de todo, porque la Madre Superiora no era, en realidad, su verdadera madre. Claro está. Solo una madre así encuentra el modo de retorcer la herida del pecho, hasta hacerla sangrar por la mañana en el desayuno. Eran palabras vacías, igual que las de un capitán frente a un ejército ya vencido, derrotado. Nadie quiere escuchar, nadie quiere oír, cada cual necesita volver a su casa. Alcanzó a meterse unos pedazos de pan en la boca, que parecían sobrantes, y sonó la puerta, con los toques característicos del hombre de las verduras y los huevos. Le abrió y le dejó entrar para que colocara una enorme canasta sobre la mesa. Sacó desde el fondo de la canasta una botella de vino tinto que le puso en manos de la Madre Superiora, la cual duplicó sus sonrisas. Como si tuviera 1000 bolsillos, la madre guardó el vino entre sus hábitos, mientras le echaba una mirada de desprecio a Ilustración, que guardaba la loza seca. Ni bien el hombre se fue, comenzó nuevamente el listado de tareas que fluía de la boca de la Madre Superiora como si fueran pulgas escapando de un perro intoxicado. Después se fue, dejando sola a Ilustración con sus tareas. Entonces, en resumidas cuentas, tengo que encerar el suelo, que me va a llevar como 2 horas, porque a la madre le gusta que él quede impecable, brilloso. Brilloso como para resbalar a no creyentes. Sacar la basura, que aparentemente ya organizaba una pila en el fondo, pese a que estoy bastante segura de que la saqué ayer, o antes de ayer, o hace muy poco. El jardín, no olvidar el jardín, por la maleza que me dijo que crecía por todas partes. Sacar las cortinas para lavarlas, tenderlas, esperar a que se seque, plancharlas, sí. Sí, porque pese a que lo hice la semana pasada, la Madre Superiora considera que están empolvadas. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Salió al jardín y de pronto, de manera hipnótica, comenzó a ver que las hojas se enredaban con papeles blancos, tapizados de letras que habían sido alguna vez un periódico, una revista o un envoltorio de caja. Empezó a jugar con la escoba, las hojas y el papel, mientras el sonido del viento alborotaba sus hábitos. Desde los bolsillos escondidos en sus hábitos sacó un encendedor de plata y miró por todas partes, buscando señales de ser descubierta. Ni ventanas abiertas ni ojos fisgones. Se arrodilló en el cemento y encendió una sola hoja, solo una. Tardó un poco en agarrar, pero pronto estuvo envuelta en llamas, perdiendo así su color marrón, hasta convertirse en cenizas. Luego agarró otra hoja y repitió la operación, quemándose la punta de los dedos. Cuando estaba a punto de tomar la tercera, una hoja grande que bailaba junto al papel, escuchó la voz inconfundible de la Madre Superiora gritándole desde el otro extremo del jardín. ¿Qué estás haciendo, niña imbécil? Nada, Madre Superiora, discúlpeme, por favor, perdóneme. Estás perdiendo el tiempo, procrastinando. Te pasas la vida procrastinando. No hay momento en el que no me dé la vuelta y pueda verte sin que estés haciendo algo estúpido, como quedarte allí donde estás, sentada en el cemento. Continúa barriendo, niña. La Madre Ilustración era para entonces una mujer adulta. Su etapa infantil había pasado hacía muchísimo tiempo, así que le costaba comprender por qué para la superiora era todo el tiempo una pequeña niña inútil y torpe. A menudo pensaba que su ubicación estricta se debía a fines educativos. Cuanto más dura fuera con ella, más lograría templar su carácter. Puros beneficios. Nadie se convirtió a la grandeza en base al trato con flores. Siempre fue el rigor lo que formó las grandes personalidades. O al menos eso pensaba ella, mientras contemplaba en su cabeza la estatuilla del Jesús crucificado, aunque no lo estuviese viendo. Perdóname, Jesús, discúlpame por distraerme a veces de tu abrigo y de tu causa,
Por tener que pedirte tan a menudo que hagas la vista a un lado para que no me veas. No me veas, Jesús. Sacó la basura sin la emoción de haber dejado nada ni remotamente sospechoso en la pila del fondo. A diferencia de otras veces en las que esperaba con ansias el momento en que pasaran los trabajadores de la basura para purificarla. Pero esta vez no había nada extraño, ni esa sensación de vaciarse cuando se iba el camión. Solo era basura. La basura de alguien más, de la madre superiora y del resto del convento, que parecía siempre tan ausente. Para cuando terminó, la noche se apoderó de su cuerpo. Lo que durante la tarde fueron tan solo algunas hojas quemadas sin la presencia del sol, se alternaba como necesidad indeleble. La puerta trasera le esperó para que la cruzara. Salió a la ciudad igual que un perro que se escapa cuando se abre una puerta y corre a toda velocidad en dirección a ninguna parte. No llevaba puesto su hábito. Lo dejó colgado en su habitación vacía y buscó por la ciudad con rostro depredador hasta encontrar un objetivo. No tardó mucho en divisar, a lo lejos, 2 silos de una fábrica abandonada. Habrá tenido harina, trigo o algún otro tipo de maíz que llenó hasta el tope las redondas superficies. Intentó subir a uno, pero las escaleras estaban completamente oxidadas y tendían a romperse con el peso de los pies. No había alambres, así que la recorrió sin barreras, examinándola. Igual que una científica que mira la posición de los postes, de los cables, de las cañerías o de las válvulas. Dio varias vueltas, una con la cabeza hacia arriba, otra con la cabeza hacia abajo, giró. Sin hacerlo de manera consciente, sus labios comenzaron a silbar unas estrofas que se repetían una y otra vez, envolviendo el ambiente del clima de una película de terror. Pero ella no tenía miedo. No había ira ni desgracia. Su corazón estaba tan vacío como los silos oxidados. El encendedor plateado que llevaba consigo siempre empezó a arderle en el bolsillo. ¡Ay, poderoso Dios mío! Entrégame la calma que me falta durante las noches, cuando mis dientes se aprietan y se ausenta la calma. Entrégame la calma para no tener que salir por las calles como un autómata. Ninguna voz respondía ante sus súplicas. La noche estaba tan vacía como ella. Su única compañía era el encendedor aquel ya en su mano, jugueteando con sus dedos. Pegó un salto por el movimiento y el ruido que hizo alguna clase de paloma, murciélago o bicho que salió volando en la oscuridad. Las estrellas no alcanzaban a iluminar sus pasos y la luna se había escondido como para no verla. Te lo juro, Jesús, te lo juro que es la última vez. ¿Pero para qué quieres este sitio, Jesús? Abandonado y viejo. Solo las ratas o las palomas y los murciélagos habitan este antro. Lo estoy purificando. Llámame tu servidora, tu personal de limpieza. No contra humanos o como un nazi, sino contra esas cosas tan podridas, tan putrefactas, tan mundanas. ¿Para qué quieres estos 2 hilos, Señor, con todo ese óxido viejo? Limpiemos este agujero. Limpiémoslos para que crezca nuevamente la hierba, Señor mío, y la pradera vuelva a ser tu codiciado sitio. Poco a poco, el granero se dejó abrazar por el color rojo, naranja, verde y azul de las llamas, y los silos en su puesto no pudieron evitar resquebrajarse y romperse por el calor invasivo. Ilustración vio todo suceder sentada a unos pasos con ojos de lumbre. Escuchaba el sonido de las chispas con lágrimas en los ojos. Distinguió el sonido de voces humanas y se puso de pie inmediatamente. Por un momento temió que la descubrieran, que al fin alguien pusiera de manifiesto su más nefasto secreto. Pero no sintió tristeza ni un pánico real. Corrió, atravesó calles descubiertas, se alejó tanto como pudo, creyendo que así podría alejarse de sí misma. Volvió al convento y entró por la misma puerta, segura, tranquila, que la aguardaba para ver traspasarla de puntillas. En cuanto abrió para lanzar su cuerpo hacia el interior y su abrigo, la Madre Superiora estaba de pie con la luz prendida. «¡Te escapaste! ¿Qué hiciste? ¿A qué maleante le fuiste a regalar tu cuerpo? Desatarás la ira de Dios, el Eterno te ha visto esta noche. Has profanado el cuerpo sagrado que te ha sido entregado en préstamo, te fugaste por un hombre». «Que no, Madre Superiora, no, créame, nunca haría eso, jamás. No entraría en mi entendimiento entregarme a un hombre. No. ¿Me cree capaz de una cosa así? Mire mi pelo, mire mi ropa, mire mi cuerpo. No hay signo de profanación, no hay signo, Madre Superiora». «No, te escapaste. ¿Dónde estabas?
Pues es que lo que sucede es que yo tomé la escoba que había dejado olvidada y regresé para guardarla, pero luego noté que había una sombra extraña entre los rosales y quise ir de inmediato para asegurarme que no fuera ningún nefasto asesino y la sombra de un violador en serie. Tiene que creerme, madre. ¿Cuándo le he mentido? ¿A dónde iría si yo en este pueblo no conozco a nadie? Esto tiene que ser una broma. Te salvaste esta vez, niñita, poco lista, pero pronto volverás a caer y te voy a atrapar con las manos en la masa. Cuando te estés besuqueando con un maleante tirada sobre sus piernas, ay, arrodillada entre su regazo y allí te atrapará Dios. Pero no había ningún hombre en la vida de la Madre Ilustración, más allá del Jesús crucificado de la pared. Tan pronto como pudo huyó hacia su habitación y se recostó sobre la cama. Tendría que ser más cautelosa la próxima vez. Se había prometido muchas veces que no lo haría. Y se lo había prometido a Dios, pero las llamas se encendían en la punta de sus dedos. No le hacía daño a nadie. No iba a hacerle daño a nadie. No iba a hacerle ningún daño a quienes conocía, como a la Madre Superiora, más allá de sus modales y su forma tiránica. La noche transcurrió llena de culpas. Los hombres han explorado a menudo el mundo de sus defectos. Pero ¿qué derecho tenemos las mujeres de manifestar nuestras tinieblas? Y que si producto de la culpa lo malo en realidad es lo bueno y lo bueno es lo malo. ¿Es bueno el látigo que castiga las pieles? ¿Es malo el ladrón que roba una pieza de pan? Para el hombre la mala conciencia, para la mujer la culpa. ¿Y si en la esfera del oprimido el mal se troca el bien y el bien el verdadero mal? La Madre Superiora se despertó aún más temprano de lo común y bajó al galope buscando la habitación de Ilustración. Le golpeó tan fuerte la puerta que de la cama se cayó asustándose todavía en el suelo. Los cabellos sobre la cara, despeinada más no poder, los dos pies descalzos sobre el suelo y las dos manos apoyadas, como si se hubiese caído de un árbol, de un tren en movimiento o del mismísimo cielo. Nada le importó a la superiora, que la tomó por la espalda y la puso de pie en un parpadeo. Algo agresiva, algo violenta, tratándola como si pudiera sostenerla entre sus manos, alzarla, traerla, llevarla, igual que un pequeño bebé. Hoy no habrá lugar a problemas, ¿me entiendes, Ilustración? Vamos a hacer las cosas bien. Yo también fui joven alguna vez y no voy a permitir que de ninguna manera esto se distorsione. Por el poder que Dios me confiere sobre ti, sígueme. ¿A dónde vamos, madre? Ponte el hábito y sal, que esta habitación huele a miserias. Es la humedad, madre. Disculpe, está por todas partes. El monstruo silencioso que amenaza las paredes del convento. Ah, no me des cátedra, niña, que conozco este lugar como la palma de mi mano. Anda, cámbiate más rápido y vamos, que la humedad estaba allí antes de que llegues y se quedará después de que te vayas. Al salir, la ventana quedó abierta para ventilar el ambiente. No hubo desayuno, ni hombre de las verduras. La madre llevó a Ilustración directamente afuera, al jardín. Ahora agarra la escoba, con ambas manos. Sí, madre, aquí está la escoba. Perfecto. ¡Qué niña tan obediente! Ponla en tu espalda y acuéstate en el suelo. ¿Cómo? Sí, que te recuestes en el suelo y ponga la escoba detrás de tu espalda, en el cuello, de lado a lado, entre brazo y brazo. Está bien, madre. Eso, perfecto. Ahora levanta la cabeza, hasta las rodillas, 100 veces. ¿Cómo? 100 veces. Pero, ¿eso qué es? ¿Qué cosa es, madre? ¿Un castigo militar? 100 veces te dije. Madre, yo no puedo hacerlo, perdóneme. No soy una persona atlética. Te quedarás ahí entonces en el suelo durante todo el día de hoy y de mañana, o hasta que dejes de ser impura. Repitiendo la palabra impura entre sus dientes, la Madre Superiora se alejó del jardín, ingresando en el convento. Ilustración se quedó con la vista puesta fija en el cielo durante varias horas. El tiempo pasaba sin cronometrar. Todo parecía girar, pero ella no lo veía. Sus pensamientos comenzaban a corroerle los oídos. Se preguntaba incesantemente en qué momento volvería la Madre Superiora a sacarla de su castigo. Se preguntaba si tendría que levantarse inmediatamente y salir de allí. Después de todo, no era ninguna niña. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? Esta mujer no es mi madre, ni siquiera es mi madre, ni siquiera es Dios. ¿Y si Dios está equivocado? ¿Y si esta mujer está equivocada? ¿Y si ella no es la mano del Señor sobre la tierra y solo es una torturadora que encontró una nueva víctima? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? La noche cayó sobre su silueta dejándola sin sombra sobre el suelo. La Madre Superiora no volvió. Pequeñas gotitas de madrugada comenzaron a caerle sobre la piel del rostro.
No sabía qué hora era ni cuánto tiempo había pasado. No se veía ninguna luz, ni se escuchaban ruidos. Para entonces, Ilustración empezó a temer que algún bicho o animal pequeño, silvestre del jardín, se le viniera encima. Y estaba todo tan oscuro que decidió sentarse. Tenía dormida la mitad del cuerpo y una sensación de angustia que le iba a la boca del estómago, como si fuera un trago de aguarrás. Tiene razón, si es que tiene razón en castigarme. He sido mala, si la culpa es mía. Soy una mala mujer. Merezco el castigo divino, que todos los rayos caigan sobre mi pecho, que cráteres enormes me apunten desde el cielo, que me dejen petrificada contra este suelo. Venga a mí el castigo, lo merezco. Mientras repetía lo merezco, Ilustración miraba al cielo, pero ningún rayo ni cráter le apuntaban. Así que decidió ponerse de pie. Al principio sus piernas no respondieron, se la obligaron. Pero después de varios intentos al fin estaba de nuevo sobre sus propias piernas, firme. Sin quererlo ni pensarlo, disparado directamente desde el inconsciente, empezó a silbar la misma melodía tantas veces escuchada en las películas de terror. No iba a hacerle ningún daño a esa señora envuelta en hábitos, tiránica por costumbre. ¿Cómo podría? Si era buena, Ilustración era buena. Caminó hacia el convento y entró por la puerta de atrás, directa a su habitación, con los brazos y piernas semiabiertos como si estuviera cubierta de agua. Dio un portazo, cerró con traba y se sentó sobre la cama sin importarle el ruido. Miró a Jesús, iracunda, sintiéndose profundamente decepcionada. Dices estar ahí, pero no me detuviste cuando encendí la gasolinera. Dices estar ahí, pero no me detuviste cuando encendí el granero y los silos. Dices estar ahí, pero no hiciste nada cuando la Madre Superiora me dejó allí fuera. Tú no eres Jesús, eres un impostor en la cruz. Y furiosa, arrancó la estatuilla de la pared y la apretó entre sus dos manos. La Madre Superiora acudió a su puerta como una mosca atraída por la miel, gritando palabras de ira, intentando arrancar el picaporte de su sitio. Ilustración estaba todavía más furiosa. Azotaba la cruz contra la cama y luego contra los muebles de la pieza, hasta que sintió el ardor en su bolsillo. El encendedor plateado bullía junto a sus caderas, así que lo tomó entre las yemas de sus dedos, haciéndole el tacto, sintiendo la rueda, y lo encendió. Lo primero en quemarse fue Jesús en su cruz. La madera que componía la estatuilla abrazó el fuego en segundos. Después, las sábanas y las cortinas. Pronto el humo empezó a salir tras la puerta y a apoderarse de las paredes interiores del convento. Empezaron a arder los tapices de tela colgados en las paredes y la imagen de la Virgen María con su niño Jesús entre los brazos, que se carbonizó rápidamente. Las alfombras prendieron en un santiamén, reemplazando los bellos colores rojos, verdes, azules brillantes, por marchitos desaparecidos grises. Todo comenzó a volverse humo tan velozmente que impedía reaccionar. Los techos se volvieron bóvedas de calor y de muerte. La Madre Superiora pudo correr, escapar, salir hacia afuera, pero seguía golpeando la puerta, gritándole a Ilustración enajenada. «Sal de ahí, niña malcriada, ya verás. Esto te costará 1000 sentavillas y otras tantas tareas que le debes al Señor, niña estúpida, loca. Pulirás las cerezas, barrerás debajo del convento, sacarás la ropa de cada estatuilla, incluso aquella que esté tallada, y la lavarás, la colgarás. Tu castigo será eterno, infinito. No pasará un solo día en el que no lamentes haber nacido, niña malcriada». El fuego perforó la habitación y comenzó a besar el hábito de la Madre Superiora. Pero ella no sentía que se quemaba. Sentía gritando, golpeando la puerta, furiosa, como si la ira que brotaba desde su interior no le permitiera sentir dolor alguno. No sentía quemaduras, ni olor, ni el fuego, ni subir el humo. No veía las tinieblas apoderarse de sus ojos. Seguía gritando, furiosa, azotando la puerta con toda la violencia de sus manos. Las llamas subieron por su pecho hasta entrar en su garganta mientras continuaba gritando. «Chiquilla malcriada, mala mujer, abre la puerta, arderás en el infierno, niña estúpida.
Todo esto es por un hombre, lo presiento, puedo olfatearlo en el aire. Hay olor a macho, quieres escaparte de nuevo con un hombre, Dios te comulgará, Dios te va a castigar, porque el Señor todo lo ve y todo lo sabe. Ilustración abrió la ventana y salió hacia el jardín como si fuera un día de sol y ella estuviera recién despertada. Tenía la actitud de quien acaba de terminar una clase de yoga o pasea de vacaciones por las orillas de algún río famoso. Cruzó las fronteras del jardín y caminó por la ciudad, sin un solo rasguño en su cuerpo. Sus manos sobre Jesús no habían sufrido ni una sola quemadura. Sus pies en el suelo hirviendo, el rostro mirando llamaradas, todo permanecía incólume, intocable, como si la única prueba de manifestación divina pudiera ser esa. Durante unas cuadras silbó y luego se cansó de silbar. No pensó en Jesús ni en sus hábitos. No pensó en la Madre Superiora pasando la eternidad tras esa puerta enfurecida. No pensó en las lagartijas ni en ningún otro castigo militar. Se sentó en la banca de una plaza proyectando la sombra de sus ojeras sobre los árboles y se echó a llorar. Al brotar de sus ojos la última gota sintió el ardor plateado en su cadera. Así que sacó el encendedor, invariablemente en su bolsillo, y frotó con el dedo la rueda para encenderle. Pero el encendedor no se prendió. Volvió a insistir, esta vez con mayor fuerza, con mayor determinación. Pero el encendedor no se prendió. Se puso de pie y empezó a gritar, apretando entre sus dedos el encendedor hasta que un hombre que por allí pasaba se aproximó. «Disculpe, señorita, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? ¿Por qué está gritando?» «Nadie me puede ayudar, ni usted ni nadie, gracias, amable caballero, pero no tengo solución ni remedio». «¿Es que está usted enferma, señorita?» Esa es una pregunta difícil de responder. Quizá, de hecho, si yo pudiera responder en primer lugar a esa pregunta, no tendría todos los problemas que tengo. No logro entenderla. Nadie logra entenderme y eso es precisamente el problema. El hombre tenía puesto un sobretodo gris y caminaba encorvado, como si le doliera increíblemente la espalda. Olía una especie de comino o nuez moscada y hablaba con toda la paciencia como si el tiempo no existiera a su alrededor. Ilustración hubiera querido contarle todo lo que había pasado, reflexionar sobre cada detalle. Era la ocasión perfecta para confesarse, para buscar esa redención que no encontraba, para poder hablar con Dios, redimirse, pero no lo hizo. No le dijo ni una sola palabra a nadie. Había aprendido que el verbo pertenecía también al mundo de los hombres. Se despidió amablemente del caballero y apretó el encendedor entre sus manos sintiendo por fin su frío. Y aquí acaba esta historia incendiaria. Nos vemos en una próxima entrega.